Como vives aquí gratis, pagarás el alquiler trabajando como mi criada. Vieja inútil. El plato de cerámica explotó contra el armario de la cocina. La salsa me salpicó las rodillas al agacharme para limpiarlo. Fue entonces cuando oí esas botas militares tan familiares cruzando el suelo de madera. David había escuchado cada palabra venenosa que su esposa me acababa de escupir. Lo que sucedió después expondría meses de mentiras cuidadosamente elaboradas. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame en los comentarios de dónde eres. Créeme, necesitas ver cómo finalmente atraparon a esta serpiente manipuladora. Pero déjenme retroceder y contarles cómo una mujer como yo terminó de rodillas, fregando comida del suelo mientras una chica tan joven como mi hija me observaba como una reina retorcida. Soy Margaret Foster, y a los 63 años, creía tener la vida resuelta. Una jubilación cómoda, una casa pagada en un suburbio de Atlanta, buena salud. Entonces el Dr. Williams descubrió algo durante mi mamografía de rutina que lo cambió todo. El tumor es agresivo pero tratable con cirugía inmediata, explicó. Sin embargo, su seguro tiene déficits importantes. Estamos considerando unos 87.000 de desembolso personal. Mis ahorros de toda la vida rondaban los 28.000. El cálculo era simple y aterrador. Mi hijo David llamó desde Fort Bragg esa noche. A sus 38 años, era oficial de carrera del ejército. Práctico, decidido y afortunadamente generoso en tiempos de crisis. Mamá, vamos a vender la casa. Usa el dinero para la cirugía y la recuperación. Jennifer y yo ya lo hablamos. Te mudarás con nosotros mientras te recuperas. David, no puedo interrumpir sus vidas. No lo harás. Los queremos cerca. Después de perder a papá, la idea de que pases por esto solo, le quebró la voz. No me arriesgaré. Su esposa, Jennifer, llamó por extensión. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, mamá Foster. De hecho, será el momento perfecto. La casa se vendió en 3 semanas. Después de los gastos médicos, me quedaban 19.000, suficiente para alquilar un pequeño apartamento una vez que me recuperara y encontrara trabajo, pero no lo suficiente para independizarme de inmediato. Aquí es donde la cosa se pone interesante. David y Jennifer habían estado alquilando una pequeña casa adosada, pero debido a mis necesidades de recuperación, decidieron comprar una casa adecuada con espacio para todos. David usó el dinero que me quedaba como enganche y puso la escritura a mi nombre para fines fiscales. Algo sobre proteger mis bienes, dijo. Así, la casa es tuya, mamá. Pero viviremos todos juntos aquí como familia, explicó David. Cuando te recuperes por completo, si quieres tu propia casa, podremos venderla y dividir las ganancias. Jennifer sonrió con cariño. Aunque, sinceramente, esperamos que quieras quedarte. Es agradable tener a la familia cerca. El sótano se convirtió en mi suite de recuperación con sanitarios de calidad médica, una pequeña cocina y una entrada independiente. Un trabajo profesional que David organizó mientras aún estaba en el hospital. Las primeras 6 semanas fueron realmente maravillosas. Jennifer me llevaba a las citas, me preparaba sopa casera cuando estaba agotada y veíamos películas antiguas juntas. Empecé a pensar que este arreglo era una bendición disfrazada. Jennifer ha sido un ángel, le dije a David durante una de nuestras videollamadas. No sé qué habría hecho sin ella. Te adora, respondió David. Ayer me dijo que tenerte aquí ha sido lo mejor de todo el año. Pero la semana antes de que David fuera enviado a Alemania durante 6 meses, algo cambió. Jennifer se volvió distante, menos disponible, un poco impaciente con mis preguntas. La observé desde mi ventana mientras se despedía de David con la mano, haciendo el papel de la esposa perfecta de un militar. En cuanto desapareció su coche, ella se giró y me miró directamente. Por un instante vi algo frío y hambriento en su expresión. Luego sonrió y me saludó, pero la calidez nunca llegó a sus ojos. 2 días después, la cariñosa nuera con la que había estado viviendo desapareció por completo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Jennifer era demasiado lista para eso. Empezó con pequeñas transgresiones de límites que parecían casi accidentales. 3 días después de que David se fuera, entró en mi habitación sin llamar mientras me vestía. Sin avisar, simplemente abrió la puerta como si fuera la dueña del lugar.
Oh, lo siento, dijo, pero no apartó la mirada ni dio un paso atrás. Te traía el correo. Quizás la próxima vez llames, sugerí, mientras me cerraba la bata. Claro, aunque ahora todo esto es una sola casa, hizo una pausa deliberada. Pero tienes razón. La privacidad es importante para los invitados. Invitados. Fascinante elección de palabras viniendo de alguien que llevaba semanas llamando a este nuestro hogar familiar. A la mañana siguiente apareció una nota mecanografiada debajo de mi puerta. El ruido matutino es más fuerte de lo esperado. Por favor, minimice las actividades antes de las 9 de la mañana. Gracias, Jai. Lo leí 2 veces. Preparé café en silencio, caminé con cuidado, apenas usé el pequeño televisor, pero al parecer, vivir antes de la hora preferida de Jennifer para despertarse era problemático. Esa noche apareció con una cazuela. Preparé cazuela de atún extra para cenar, anunció alegremente. El olor me impactó al instante. Una cebolla arrolladora, que ella sabía que no podía comer por el reflujo ácido. Lo había mencionado varias veces durante la recuperación. Qué considerado, pero la cebolla no me sienta bien. Ah, cierto. Lo olvidé por completo. Chasqueó los dedos teatralmente. Fue mi error. Supongo que tendrás que pensar en la cena esta noche. Pensar en la cena sola. Como si yo fuera una compañera de piso fracasada que no había contribuido a la compra. Esto es lo que Jennifer subestimó. Puede que me estuviera recuperando de una cirugía, pero no de 63 años de leer a la gente. Había lidiado con la política laboral, había criado a un hijo durante una adolescencia difícil y había gestionado el presupuesto familiar durante las recesiones. Reconocía la manipulación en cuanto la veía. La pregunta era si esto era una prueba consciente o si la verdadera personalidad de Jennifer emergía sin su público. Esa noche subí las escaleras para lo que pensé que sería nuestra cena compartida habitual. Oh. Jennifer levantó la vista con una sorpresa paternal. Solo preparé suficiente para mí esta noche. Pensé que querrías comer en tu propio espacio, ya que tienes esa cocinita tan bonita. Mi propio espacio. Una placa eléctrica y una mini nevera no eran precisamente una cocina independiente. Podría preparar algo sencillo aquí arriba, le ofrecí. De hecho, espero una llamada de mi hermana. Podría ponerme sentimental. Un drama familiar, ¿sabes? Puso una cara de compasión. ¿Te importaría darme privacidad esta noche? Mientras bajaba un sándwich de mantequilla de cacahuete, oí a Jennifer hablando por teléfono, no con ninguna hermana, sino con una tal Ashley, riéndose de cómo por fin estaba recuperando la casa para ella sola. Sentado en mi pequeño espacio, comiendo mi cena improvisada, me di cuenta de que estaba presenciando el inicio de una campaña deliberada. Jennifer no solo era desconsiderada, sino estratégica. Pero si Jennifer creía que simplemente aceptaría cualquier trato que me diera, había subestimado gravemente a Margaret Foster. Esa misma noche empecé a escribir un cuaderno, anotando fechas, horas y citas exactas. No porque estuviera planeando algo específico, sino porque necesitaba entender el juego al que nos enfrentábamos. Y lo más importante, necesitaba descubrir cómo ganarlo. Porque algo me decía que esto era solo el principio. Para la 4ª semana del despliegue de David, Jennifer había perfeccionado su enfoque hasta convertirlo en algo casi artístico en su crueldad. Había empezado a organizar noches de chicas semanales todos los jueves, lo que significaba que tenía que evitar la planta principal para darles privacidad. A través de las rejillas de la calefacción, podía oírla entretener a sus amigos con historias sobre su difícil situación vital. Es desgarrador ver a la familia luchar tras un trauma médico, le dijo a alguien con una mezcla perfecta de preocupación y sufrimiento. Los cambios de personalidad pueden ser muy difíciles de gestionar. Casi me ahogo. Cambios de personalidad. Era la misma persona de siempre. Se ha vuelto muy dependiente desde la cirugía, continuó Jennifer. Siempre me pide que haga cosas por ella y luego se enoja cuando no las hago bien. Ayer incluso criticó cómo doblaba su ropa. Le comenté que el suavizante me daba picazón, un hecho médico, no una preferencia personal. Pero Jennifer lo estaba convirtiendo en evidencia de exigencias irrazonables. En lugar de confrontarla directamente, decidí buscar argumentos.
Empecé a documentarlo todo a detalle, grabando sus conversaciones telefónicas siempre que era posible, fotografiando las pruebas y tomando notas meticulosas. A la mañana siguiente tocó una vez y entró antes de que pudiera responder. «Buenos días, mamá Foster», dijo, pero el apodo había perdido por completo su calidez. «He estado pensando en cómo hacer que esta vivienda sea más sostenible». Me entregó una hoja impresa con las expectativas de contribución del hogar. Limpieza profunda de todos los baños semanalmente. Suelos de la cocina a diario. Toda la ropa de la casa, incluyendo la ropa delicada. Completar la compra y preparar las comidas. Lavado de ventanas interiores y exteriores. Jennifer, esto es bastante extenso. Algunas tareas podrían ser demasiado agotadoras. Extenuantes. Tienes autorización para actividades normales desde hace más de 2 meses. Su voz ahora tenía un tono cortante. Pensé que agradecerías la oportunidad de contribuir significativamente. Claro que quiero ayudar, pero parece que David trabaja muchísimo para mantener esta casa, interrumpió. Y he estado ocupándome de todo mientras te cuidaba. Esto simplemente equilibra las cosas de forma justa. La frase cuidarte casi me hizo reír. Si servirme comida incomible y encerrarme en el sótano fuera cuidarme, Jennifer tenía una definición fascinante del término. Entiendo, dije en voz baja, pero ya estaba planeando mi siguiente paso. Esa tarde, mientras fregaba su bañera, llamé a mi antigua iglesia desde el celular. Pastor Williams, soy Margaret Foster. Necesito orientación sobre recursos para adultos mayores en situaciones familiares difíciles. Señora Foster, lo que describe me parece preocupante. ¿Ha oído hablar de los servicios de protección para adultos? Yo no, pero estaba a punto de aprender. También hay servicios de asistencia legal específicos para personas mayores, continuó. Y opciones de alojamiento temporal si necesitas escapar de una situación insegura. Por primera vez en semanas, sentí que tenía opciones más allá de simplemente aguantar la campaña de Jennifer. Esa noche tomé 2 decisiones importantes. Primero, empezaría a construir un caso con la misma metodología con la que Jennifer estaba construyendo el suyo. En segundo lugar, me comunicaría con David con más firmeza en lugar de esperar sus llamadas programadas. Si Jennifer quería jugar con una anciana, estaba a punto de descubrir que ésta había aprendido algunos trucos durante sus 63 años en la Tierra, y yo apenas estaba empezando. 3 semanas después de que Jennifer comenzara a contribuir, descubrí algo que cambió por completo mi comprensión de lo que me estaba sucediendo. Mientras limpiaba su habitación, una de mis tareas asignadas, encontré un borrador de correo electrónico escondido dentro de un libro en su mesita de noche. El asunto me heló la sangre. Necesitaba una consulta urgente sobre cambios de comportamiento. El correo electrónico estaba dirigido a la doctora Patricia Endris, especialista en geriatría. Solicito una consulta urgente por los alarmantes cambios de comportamiento de mi suegra desde su cirugía. Ha mostrado una paranoia cada vez mayor, alegando que la trato mal cuando en realidad solo le he mostrado cariño. Con frecuencia parece confundida con nuestras conversaciones y ha empezado a perder objetos, acusándome de esconderlos. Cada palabra era una mentira, pero redactada con un lenguaje profesional. Jennifer había investigado con precisión cómo los médicos evalúan el deterioro cognitivo. Fotografié el borrador de inmediato con las manos temblorosas. No se trataba de una crueldad indiscriminada. Era un plan para que me declararan mentalmente incompetente. Pero el verdadero error de Jennifer fue confiarse demasiado. Esa noche la oí hablando por teléfono. Alguien hablaba más alto de lo habitual. Doctor Aris, soy Jennifer Coleman. Necesito programar una evaluación urgente. Sí, el estado de mi suegra ha empeorado considerablemente. Necesito documentación profesional que demuestre su pérdida de juicio. Logré grabar la mayor parte de la conversación en mi teléfono, incluyendo a Jennifer diciendo, necesito algo por escrito que demuestre que ya no puede tomar decisiones acertadas sobre su situación vital. Esta vez envié el archivo de audio a la cuenta personal de David con un asunto claro. Urgente, escuchen esta grabación. 2 días después, David me llamó para nuestra videollamada habitual. Jennifer apareció enseguida, sentándose a mi lado con su sonrisa ensayada. Pero algo diferente se sentía en el aire. Ahí están mis damas favoritas, dijo David, pero su voz parecía más cautelosa de lo habitual.
Nos va bien, respondió Jennifer con suavidad. Aunque tu mamá parecía confundida ayer con su agenda de citas. ¿Verdad, mamá Foster? No tenía cita, pero antes de que pudiera responder, dijo David. De hecho, mamá me envió algo interesante hace poco. Una grabación de audio. Jennifer se quedó completamente paralizada. No estoy segura de qué se tratará, dijo, pero la tensión se apoderó de su voz. Era una grabación de ti hablando con un médico sobre la evaluación de mi madre por deterioro cognitivo. Pediste específicamente documentación que demuestre que no puede tomar decisiones acertadas. ¿Quieres explicarlo? El silencio se prolongó interminablemente. David, puedo explicarlo. Jennifer finalmente dijo, tu madre ha estado teniendo episodios, y solo estaba explorando opciones para ayudarla. ¿Qué episodios? Sé específico. Se confunde, olvida conversaciones, lanza acusaciones. Jennifer hablaba más rápido, claramente improvisando. Solo buscaba orientación profesional. Mamá, me interrumpió David, mirándome fijamente. ¿Estás confundida? ¿Se te olvidan las conversaciones? No, dije con claridad. No estoy confundida por nada, pero me preocupa que me hayan programado evaluaciones psiquiátricas en secreto basadas en síntomas inventados. Jennifer se sonrojó. David, no entiendes lo que ha sido. Jennifer. La voz de David se volvió peligrosamente baja. Quiero que dejes de hablar ahora mismo. Al terminar la llamada, Jennifer se volvió hacia mí con furia no disimulada. Grabaste mi conversación privada. Violaste mi privacidad. Planeabas declararme mentalmente incompetente basándote en mentiras. Eres paranoica y deliras. Esa llamada lo demuestra. No, dije con calma. Esa llamada demuestra que eres peligrosa. Pero lo que Jennifer no se dio cuenta fue que acababa de cometer el error crucial que la destruiría. Le había revelado sus verdaderas intenciones directamente a David. Y mi hijo era mucho más inteligente de lo que ella creía. Después de que mi llamada grabada llegara a David, la estrategia de Jennifer pasó de una sutil manipulación a una guerra abierta. Te he pedido cita, anunció a la mañana siguiente blandiendo una confirmación impresa. Doctora Patricia Aris, psiquiatra geriátrica, lunes a las 2 de la tarde, no necesito ver a un psiquiatra. Creo que tú sí. Tu comportamiento reciente grabando conversaciones privadas en secreto y haciendo acusaciones paranoicas, sugiere que necesitas una evaluación profesional. Jennifer, no puedes obligarme a ver a ningún médico. De hecho, como tu cuidadora principal mientras David estuvo desplegado, puedo abogar por la intervención médica necesaria. Su sonrisa era muy aguda, sobre todo cuando alguien muestra pérdida de juicio y distorsión de la realidad. Estaba tergiversando todo. Mi razonable autodefensa se estaba transformando en evidencia de inestabilidad mental. No iré. Entonces llamaré a David y le explicaré que te has vuelto completamente reacio a cooperar con tu atención médica. ¿Cómo crees que irá esa conversación? En lugar de seguir discutiendo, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. ¿Sabes qué, Jennifer? Llama ahora mismo. Llamemos a David y hablemos juntos de mi salud mental. Su confianza flaqueó por un instante. No creo que sea necesario. Sí. Llámalo ahora mismo. Dile que me niego a recibir atención médica y que me estoy volviendo paranoica. A ver qué dice. Jennifer me miró fijamente, dándose cuenta de que la había descubierto. Esa tarde, mientras ella estaba en yoga, tomé medidas en varios frentes. Primero, llamé a los servicios de protección de adultos e informé de lo que estaba pasando. Señora, lo que describe constituye maltrato a personas mayores, dijo la trabajadora social. Podemos abrir una investigación de inmediato. En segundo lugar, llamé a David directamente a su línea personal. Mamá, ¿está todo bien? David, Jennifer está intentando obligarme a una evaluación psiquiátrica con un médico. Ya está preparada con información falsa sobre mi estado mental. Necesito que sepa que estoy completamente sano mentalmente y no voy a ceder a esto. ¿Te programó para qué? Una evaluación psiquiátrica. Dice que puede obligarme porque es mi cuidadora principal. Mamá, no es tu tutora legal. No tiene ninguna autoridad sobre tus decisiones médicas. Dice que sí. Miente.
Mamá, escúchame bien. Tienes todo el derecho a rechazar cualquier tratamiento médico. Jennifer no tiene ningún poder legal sobre ti. Sentí un gran alivio. David, hay más. Llevo semanas documentando todo lo que dijo e hizo. Tengo grabaciones, fotografías, notas detalladas con fechas y horas. Envíame todo lo que tengas. Todas las pruebas. ¿Qué vas a hacer? Regresaré temprano a casa. Me aprobaron la baja por emergencia familiar. ¿Cuándo? Estaré allí el miércoles por la tarde. Mamá, hasta entonces ten mucho cuidado. No dejes que te aísle ni que controle tus comunicaciones con nadie más. Después de colgar, sentí algo que no había experimentado en meses, una esperanza genuina. Jennifer pensó que me estaba acorralando, pero en realidad me obligó a encontrar fuerzas y a luchar. El miércoles estaba a solo 5 días. Solo necesitaba sobrevivir hasta entonces sin dejar que Jennifer se diera cuenta de que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse por completo. Pero Jennifer aún no había terminado conmigo. El fin de semana antes del regreso de David, su comportamiento se volvió cada vez más errático y vengativo, como alguien que percibiera que se le escapaba el control. El sábado por la mañana, encontré toda mi ropa tirada en bolsas de basura junto a la lavadora. Pensé que querrías lavarlo todo, explicó Jennifer con falsa inocencia. Algunas de tus cosas olían un poco a humedad abajo. Nada olía a humedad. Me estaba obligando a volver a lavar todo mi armario solo para demostrar su poder. El domingo me sirvió la cena tan salada que era casi incomible, y luego se preocupó cuando no pude terminarla. Has estado comiendo muy poco últimamente. Me preocupa la pérdida de peso poco saludable. Cada interacción estaba diseñada para crear evidencia de mi declive para que ella pudiera informar a cualquiera que preguntara. Pero el lunes por la mañana, Jennifer cometió el error que sellaría su destino para siempre. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga, y no se dio cuenta de la claridad con la que su voz se oía por toda la casa. Esta vieja loca por fin está empezando a quebrarse, dijo con evidente satisfacción. David se va a sorprender cuando vea lo mucho que ha empeorado. Tengo suficiente documentación para demostrar que necesita atención institucional a tiempo completo. Tomé mi teléfono y grabé toda la conversación, incluyendo a Jennifer diciendo, el jueves, David me estará rogando que lo ayude a encontrar una buena residencia. Problema resuelto. Esa tarde, Jennifer anunció que se iba de viaje para visitar a su madre. Última oportunidad para un poco de paz antes de que David regrese y lo interrumpa todo, dijo con falsa dulzura. En cuanto su coche salió de la entrada, actué con decisión. Llamé al pastor Williams. Necesito pasar la noche en la casa de huéspedes de la iglesia. Necesito estar en un lugar seguro mientras me preparo para el regreso de mi hijo. Por supuesto, señora Foster, venga enseguida. Preparé una maleta con mi documentación, grabaciones telefónicas y fotografías de los correos electrónicos falsos de Jennifer. Luego llamé a David. Mamá, ¿qué pasa? Salgo de casa esta noche. Me quedaré en mi iglesia hasta que llegues mañana. ¿Pasó algo? Está empeorando rápidamente, David. Y tengo nuevas grabaciones de ella admitiendo que está preparando un caso para que me internen para el jueves. Dios mío. Mamá, ¿estás bien ahora? Sí, se fue hasta mañana. Pero David, cuando se dé cuenta de que no estoy, entrará en pánico y probablemente te llamará con alguna historia dramática sobre mi desaparición o confusión. Deja que lo intente. Mamá, cuando llegue a casa mañana, terminaremos esto definitivamente. Esa noche, durmiendo plácidamente en la cómoda habitación de invitados de la iglesia, sentí una serenidad genuina por primera vez en meses. Sin andar con pies de plomo, sin manipulación psicológica, sin vigilancia constante. Pero también sabía que la reacción de Jennifer al descubrir mi ausencia sería rápida y desesperada. Se daría cuenta de que su tiempo se estaba desmoronando y recurriría a tácticas cada vez más peligrosas. El martes por la mañana, mi teléfono empezó a sonar a las 6 en punto. Jennifer había descubierto mi ausencia y estaba a punto de jugar su carta más desesperada. La pregunta era si David se daría cuenta o si sus meses de manipulación finalmente darían frutos. La primera llamada de Jennifer llegó exactamente a las 6:03 de la mañana. Margaret. Margaret, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estabas por ningún lado.
Su voz sonaba perfectamente calibrada, preocupada, con un ligero toque de pánico, como la de una cuidadora dedicada que descubre que su confundida pupila se ha extraviado. Estoy completamente a salvo, Jennifer. ¿A salvo? ¿Cómo que a salvo? ¿Dónde estás? ¿No sabes dónde vives? Incluso ahora, intentaba presentarme como desorientada. Me quedaré en otro lugar hasta que David llegue a casa esta tarde. Margaret, este es precisamente el tipo de comportamiento preocupante que he estado intentando abordar. No puedes desaparecer sin avisar a nadie. ¿Y si hubieras tenido una emergencia médica? ¿Y si te hubieras perdido? Ella estaba construyendo su narrativa en tiempo real, pero yo ya no le seguía el juego. Jennifer, tengo grabaciones de ti planeando internarme para el jueves. Esta conversación terminó. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. 20 minutos después David me envió un mensaje. Jennifer llamó diciendo que desapareciste durante la noche y que está preocupada por tu estado mental. ¿Estás bien? Le respondí que estaba perfectamente bien en la casa de huéspedes de la iglesia. Tengo nuevas grabaciones de ella admitiéndolo todo. No creas nada de lo que te diga. A las 8 de la mañana, Jennifer llamó directamente a David. Lo sé porque me llamó inmediatamente después. Mamá, Jennifer dice que dejaste una nota diciendo que ya no aguantabas más y que le aterraba que te hicieras daño. David, eso es pura ficción. No dejé ninguna nota. Le dije exactamente a dónde iba y por qué. Ya me lo imaginaba. Pero mamá amenaza con llamar a la policía y denunciarte como persona desaparecida con demencia. Puede hacerlo. Que lo intente. Pero cuando la policía te encuentra sano y salvo en tu iglesia, su credibilidad se verá gravemente afectada. A las 10:30 de la mañana, el pastor Williams llamó a mi puerta. Señora Foster, la policía está aquí. Recibieron un reporte de desaparición sobre una anciana con posible deterioro cognitivo. Sonreí con tristeza. Jennifer se había excedido espectacularmente. Me reuní con los oficiales Rodríguez y Chen en el vestíbulo de la iglesia. Fueron profesionales, pero se mostraron escépticos ante el informe que habían recibido. Señora, respondemos a una denuncia de desaparición presentada por su nuera. Afirma que usted salió de casa durante la noche y que podría estar confundida. Oficiales, no estoy desaparecido, confundido ni incapacitado de ninguna manera. Salí de la casa de mi hijo temporalmente debido al acoso constante de su esposa, y me quedaré aquí hasta que regrese de su despliegue esta tarde. Parece completamente lúcido y orientado, observó el oficial Rodríguez. ¿Podría decirnos por qué su nuera podría pensar que está desaparecido? Porque ha estado construyendo una narrativa falsa sobre mi deterioro mental para internarme. Cuando me fui voluntariamente, arruiné su historia. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Señora, lo que describe podría constituir maltrato a personas mayores, dijo el oficial Chen con suavidad. ¿Le interesa presentar una denuncia? Todavía no, mi hijo se encargará de la situación cuando llegue esta tarde. Pero gracias por saber que es una opción. Después de que se fue la policía, llamé a David para ponerlo al día. Ella sí llamó a la policía, dijo con la furia apenas contenida en su voz. Denunció tu desaparición por demencia. Los agentes se dieron cuenta al instante. Bien, mamá. Aterrizo a las 3 de la tarde. Nos vemos en casa a las 4. Es hora de que Jennifer y yo tengamos una conversación que jamás olvidará. David, ¿qué planeas? Justicia, dijo simplemente. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que mañana llegaría el momento de rendir cuentas que Jennifer se había esforzado tanto por evitar. El miércoles a las 3:45 de la tarde, estaba en el porche de la casa que legalmente me pertenecía, con la llave en la mano, pero dudando. Hace 6 meses, este había sido mi refugio. Hoy, me sentí como si entrara en un campo de batalla. El coche de alquiler de David entró en la entrada mientras yo me armaba de valor. Parecía agotado por el viaje, pero con una determinación que me recordaba a su padre, tranquilo, centrado y absolutamente inamovible cuando tomaba una decisión. ¿Lista para esto, mamá? Yo lo he estado durante meses. Entramos juntos en casa. Jennifer salió de la cocina al instante con el rostro desprovisto de alivio y preocupación.
Margaret, gracias a Dios que estás a salvo. Me preocupé mucho cuando desapareciste así. Dijo David en voz baja. David. La actuación de Jennifer cambió de repente a la de una esposa devota. Me alegra tanto que estés aquí. No sabía qué hacer cuando tu madre desapareció. Dije, deja de hablar. Algo en el tono de David afectó la confianza de Jennifer. Finalmente se quedó callada. Jennifer, siéntate, continuó David, señalando la sala. Necesitamos hablar. Todos nos sentamos con la tensión tan intensa que se podía cortar. David sacó su teléfono. Voy a poner unas grabaciones que me envió mi madre. Puso la primera grabación. Jennifer al teléfono con el doctor Endris, solicitando documentación profesional de mi incompetencia. Jennifer palideció pero se recuperó rápidamente. David, solo intentaba conseguir ayuda profesional para tu madre. David puso la segunda grabación. Jennifer se reía de que el viejo loco finalmente se derrumbara y me internara el jueves. Esta vez, Jennifer no tuvo una respuesta inmediata. Estas grabaciones abarcan varias semanas, continuó David con calma. Documentan una campaña deliberada para inventar pruebas de deterioro cognitivo. David, no entiendes lo que ha sido vivir con ella. La verdad es que sí lo entiendo porque también pasé la última semana verificando cada historia que me contaron sobre el comportamiento de mamá. David sacó una carpeta gruesa. Llamé a su médico. Está perfectamente de salud. Hablé con los gerentes de supermercados. La recuerdan como una clienta agradable y coherente. Incluso hablé con los conductores de Uber que la han llevado a diferentes lugares. Todos la describieron como una persona perspicaz y orientada. Jennifer miró la carpeta como si contuviera una bomba. Encontré pruebas de que nunca ocurrió cada incidente que me contaste sobre la confusión o el comportamiento inapropiado de mamá. Te fías de su palabra antes que de la mía. Soy tu esposa. Tú eras mi esposa. La corrigió David en voz baja. Tiempo pasado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. David, por favor. Esto es lo que va a pasar. Tienes 2 horas para empacar tus pertenencias y marcharte de esta casa para siempre. No puedes echarme. Esta también es mi casa. No, no lo es. Esta casa es de mi madre. Usé su dinero para comprarla y puse la escritura a su nombre. Has estado viviendo aquí como invitada. Y esa invitación ha sido revocada para siempre. Jennifer nos miró, la desesperación reemplazó su habitual confianza. ¿A dónde se supone que debo ir? Me da igual, dijo David simplemente. Mientras veía cómo el mundo de Jennifer se derrumbaba a su alrededor, sentí algo que no había experimentado en meses. Una reivindicación completa. Jennifer probó todas las tácticas de manipulación de su arsenal, pero ninguna funcionó con David. ¿De verdad vas a creerle a ella antes que a mí?, preguntó con lágrimas de cocodrilo comenzando a fluir. David ha estado teniendo episodios reales. Se confunde y luego inventa historias para explicar su confusión. Como el episodio donde llamaste al doctor. Riggs pide documentación de su incompetencia, respondió David con calma. Estaba intentando conseguirle ayuda. O el episodio en el que le dijiste a alguien que por fin se estaba derrumbando y que la tendrías internada para el jueves. Las lágrimas de Jennifer se detuvieron de golpe. Todo esto es culpa suya. Jennifer gruñó, señalándome. Te puso en mi contra. Es manipuladora y celosa porque no soporta que me hayas elegido. Mamá no me puso en contra de nadie, dijo David. Lo hiciste tú mismo. Nunca te mentí. David volvió a abrir su carpeta. ¿En serio? Porque tengo notas detalladas de cada conversación que hemos tenido sobre los supuestos episodios de mamá, y pasé esta semana verificando cada historia. Jennifer se quedó callada. Me dijiste que parecía confundida en el supermercado. El gerente la recuerda como una de sus clientas más educadas. Dijiste que se perdió en un Uber. El conductor dijo que dio indicaciones perfectas y dio una propina generosa. Observé el rostro de Jennifer pasar por diversas emociones, ira, miedo, desesperación y, finalmente, furia fría. De acuerdo, dijo de repente. ¿Quieres preferir a tu mamá a tu esposa?
Adelante, pero esto no ha terminado. Regresaré con un abogado. Se levantó y se alisó la camisa con forzada dignidad. Esta casa era nuestro hogar conyugal. Tengo derecho a la mitad de todo aquí. David sonrió por primera vez desde que llegó. De hecho, Jennifer, quizás quieras revisar la cronología. Esta casa se compró con el dinero de la venta de la casa anterior de mamá y se puso a su nombre incluso antes de que nos comprometiéramos. Nunca fue propiedad conyugal. La fachada de seguridad de Jennifer se desmoronó por completo. Es imposible. Nunca me lo dijiste. Nunca te dije muchas cosas, como que llevo meses sospechando que algo andaba mal. Como que trasladé la mayoría de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada antes del despliegue. No puedes hacer eso. Ya lo hiciste. La cuenta a la que tienes acceso tiene suficiente para unas 6 semanas de gastos. Después tendrás que resolver tu propia situación. Jennifer miró a David como si lo viera por primera vez. Tú lo planeaste. ¿Planeabas dejarme? No, dijo David en voz baja. Esperaba haberme equivocado contigo. Esperaba volver y descubrir que mamá sí tenía problemas y que tú realmente intentabas ayudarla. Caminó hasta la puerta y la abrió de par en par. Pero en cambio descubrí que mi esposa pasó 6 meses torturando psicológicamente a mi madre en su propia casa. Así que tienes 2 horas para empacar e irte. Jennifer miró la sala una última vez y me miró con odio puro. Todo esto es culpa tuya, vieja bruja vengativa. No, dije con calma. Todo esto es culpa tuya. Yo solo sobreviví. 1 hora y 43 minutos después, vimos a Jennifer subir sus pertenencias al coche. No se despidió, simplemente se marchó como si la casa nunca hubiera significado nada para ella. Quizás no. Quizás Jennifer solo la había visto como un escenario para su actuación. Pero cuando sus luces traseras desaparecieron, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente en mí en los últimos 6 meses. Ahora era más fuerte, tenía más confianza, estaba menos dispuesta a aceptar un trato que menoscabara mi dignidad. Jennifer intentó quebrarme, pero en cambio me enseñó lo resiliente que soy. El divorcio duró 14 meses, más de lo que esperaba. Pero Jennifer luchó por todo lo que pudo. Contrató a un abogado agresivo y reclamó la manutención conyugal, la mitad de los muebles de la casa e incluso la propiedad parcial de mis pertenencias. Ella alega haber prestado servicios de cuidado no remunerados que deberían ser compensados, explicó el abogado de David. También alega angustia emocional por acusaciones falsas de abuso. Incluso en el tribunal de divorcio, Jennifer intentó reescribir la historia y presentarse como la víctima, pero David se había preparado a conciencia. Cuando el abogado de Jennifer presentó sus pruebas de mi deterioro mental, el abogado de David contraatacó con registros médicos que demostraban mi aptitud cognitiva, declaraciones firmadas por empleados de supermercados sobre mi comportamiento normal y documentación detallada de sus incidentes inventados. Lo más perjudicial fueron las propias confesiones grabadas de Jennifer, las llamadas telefónicas donde habló abiertamente sobre cómo justificar mi internamiento. Su señoría, argumentó el abogado de David, las afirmaciones de la señora Coleman de brindar los cuidados necesarios se contradicen con sus propias palabras, al admitir que inventó pruebas de deterioro. Esto no fue cuidado. Esto fue maltrato a personas mayores. El juez claramente no quedó impresionado con el caso de Jennifer. En el acuerdo final, Jennifer no recibió manutención conyugal, ni derecho a la casa, y solo conservó sus pertenencias personales que había traído al matrimonio. También se le ordenó pagar la mitad de los honorarios legales de David. Lo más importante es que el tribunal emitió una orden de alejamiento que le prohibía a Jennifer acercarse a menos de 90 metros de mí o de la casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó David al salir del juzgado. Libre, respondí simplemente. David se tomó una licencia prolongada para ayudarme a recuperar mi hogar y mi vida. Redecoramos habitaciones, plantamos un jardín y poco a poco transformamos la casa en un lugar de paz. Encontré trabajo a tiempo parcial como contable para una organización local sin fines de lucro. Un trabajo que me dio un propósito y me dio independencia financiera. A David lo reasignaron a Fort Gordon, Georgia. Lo suficientemente cerca para visitas regulares, pero lo suficientemente lejos como para que ambos mantuviéramos nuestra autonomía. Y lo más importante, aprendí a confiar de nuevo en mis instintos.
Jennifer había pasado meses haciéndome cuestionar mis percepciones y dudar de mi realidad. Recuperarse de ese tipo de manipulación lleva tiempo, pero cada día me sentía más segura de mí misma. Un año después de formalizar el divorcio, estaba trabajando en mi jardín cuando vi un coche que pasaba lentamente frente a la casa. Jennifer, con aspecto mayor y desgastada, contemplaba el hogar que había perdido por sus propias decisiones. Sentí algo por un instante. No exactamente lástima, sino tristeza por todo lo desperdiciado. Luego volví a mis rosas. Necesitaban atención, y este era mi jardín ahora. 3 meses después me enteré por conocidos que Jennifer se había mudado a Florida y se había vuelto a casar rápidamente. Era un empresario jubilado al que había conocido por Internet. Esperaba por su bien que hubiera aprendido algo de las consecuencias de su comportamiento. Pero lo dudaba. La gente como Jennifer rara vez cambia. Simplemente encuentra nuevos objetivos. Pero eso ya no me preocupaba. Tenía mi hogar, mi paz, mi relación con mi hijo y el conocimiento, adquirido con mucho esfuerzo, de lo fuerte que podía ser cuando lo necesitaba. A veces, esa es toda la victoria que cualquiera necesita. 2 años después de que Jennifer se fuera definitivamente de mi vida, estaba haciendo voluntariado en el centro para personas mayores cuando la vi al otro lado de la sala, en un evento comunitario. Se veía diferente, más delgada, más frágil, con esa tensión que surge de estar siempre en guardia. Cuando me vio, la vi dudando entre acercarse o irse inmediatamente. Decidió acercarse. Margaret, dijo con cuidado, pensando si mi nombre le saldría de la boca. Hola, Jennifer. ¿Te ves bien? Pareció genuinamente sorprendida. Estoy bien, gracias. Miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó un poco. Mira, sé que las cosas se complicaron entre nosotras en aquel entonces, pero espero que entiendas que estaba muy estresada. A veces la gente dice cosas que no siente cuando está abrumada. La miré un buen rato. Todavía intentaba reescribir la historia, convirtiendo 6 meses de abuso psicológico calculado en un juicio erróneo inducido por el estrés. Jennifer, espero que hayas encontrado la felicidad en tu vida. Era lo único que estaba dispuesto a darle. Sin perdón, sin responsabilidad compartida por lo sucedido, sin validación de su intento de minimizar sus acciones. Su rostro reflejaba decepción, como si esperara algo más, quizás un reconocimiento mutuo de los errores o un acuerdo para olvidar el pasado. Pero algunas cosas no deben olvidarse ni minimizarse. Bueno, dijo finalmente, supongo que debería dejarte volver a tu voluntariado. Cuídate, Jennifer. Me alejé sin mirar atrás, igual que el día que salió de mi casa esa noche. Le conté a David sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste al volver a verla?, preguntó. Decepcionante, dije con sinceridad. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos amenazante. Eso es porque ya no tiene poder sobre ti. Probablemente esperaba que todavía tuvieras miedo, enojo o algo que pudiera manipular. Pero ya no tengo miedo. Ni siquiera estoy enojada. Y era cierto. El miedo que Jennifer había cultivado con tanto esmero se había evaporado cuando se supo la verdad. La ira que yo albergaba también se había desvanecido, reemplazada por algo más valioso. Tengo plena confianza en mi capacidad para reconocer la manipulación y protegerme de ella. ¿Sabes qué es lo mejor? Le dije. No soy la misma persona a la que ella intentó destruir. Soy más fuerte, más consciente y menos dispuesta a aceptar el maltrato de nadie. 6 meses después, comencé a liderar un grupo de apoyo para personas mayores que habían sufrido abuso. Mi experiencia con Jennifer me ayudó a comprender cómo funciona la manipulación psicológica y cómo defenderse. Lo más importante que les digo a mis grupos es que confíen en sus propias percepciones. Si alguien los confunde con la realidad, no es casualidad. Es una estrategia. Algunas personas con las que trabajo han sufrido peores abusos que yo, pero todas tienen la misma mirada que recuerdo de mis días más oscuros. La mirada de alguien a quien le han hecho dudar de su propia cordura. Mi trabajo es ayudarles a recordar que no están locos, que no se imaginan cosas y que merecen dignidad y respeto. Es un trabajo que desearía que alguien hubiera hecho por mí durante esos horribles meses. Como nadie lo hizo, ahora lo hago por los demás. ¿Qué habrías hecho en mi situación? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esto es lo que aprendí,
sobrevivir al abuso psicológico no solo te convierte en víctima. Puede convertirte en un guerrero para quienes necesitan que alguien les crea y les recuerde su valor. Horas antes de esa confrontación final, yo era la que no tenía a dónde ir. Vivía a merced de alguien que me veía como una molestia a la que debía eliminar. Hoy, Jennifer sabe exactamente cómo se siente. Pero la diferencia es que nunca intenté destruir a nadie para conseguir lo que quería. Simplemente me niego a dejar que alguien me destruya. Y a veces, eso es todo lo que el mundo necesita. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.